Noches, familia cristiana que se está uniendo a esta transmisión del canal Cristo Vive en Mí TV. Buenas noches, Latinoamérica, Estados Unidos y las personas donde quiera que se encuentren, en casita, en el trabajo o si vas manejando. Dios les bendiga. Muchas gracias por unirse a esta transmisión. Hoy vamos a tener una prédica, una palabra del Señor que se titula Solo fruto, fe en Dios, perdón y adelante. Gloria a Dios. Vamos a orar. Acompáñame ahí donde estás a pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche porque tu misericordia es grande, porque nos has acompañado en este día, Señor. Y hoy queremos terminar nuestro día con tu palabra. Que tú nos hables, Señor. Hoy te queremos pedir que tu palabra venga certera al corazón. Que venga, Señor, a hablar a nuestra vida. Que venga, Señor, a traernos dirección en aquella situación que estamos viviendo, en las circunstancias que estamos viviendo en este día, en estas circunstancias que, Señor, estamos viviendo a lo mejor en nuestra familia, en nuestra fe, en el trabajo. Ven, Padre Santo, y toma el control hoy de nuestras vidas. Toma control de nuestra mente, toma control de nuestro corazón, toma control de nuestros pensamientos y revélanos tu palabra. Padre Santo, que en esta noche, Señor, no sea palabra de esta mujer, de esta sierva, sino sea tu palabra la que pueda escuchar el pueblo. Padre, te rogamos, ven como siempre con un carbón encendido, tocando mi boca, tocando mi vida y purificándome, Señor. Solamente soy un instrumento en tus manos y hoy quiero servirte. Gracias, Señor, por lo que vas a dejar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Imagina que vas caminando por tu pueblo, por el lugar donde tú naciste y que tú puedes alzar tu mano y tomar tu fruta preferida. Está el árbol de tu fruta preferida, levantas la mano y tú tomas un mango delicioso, o quizás una naranja o una guanábana, o quizás puedes tomar, no sé, una sandía. Ah, no, las sandías no se dan en árboles. Qué rico es que uno pueda alcanzar su fruta preferida con las manos, cortarla. Jesús iba caminando hacia Betania, cuando salió de Betania. Voy a leer el Evangelio de Marcos 11. Dice la palabra del Señor así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Es necesario, para comprender este pasaje, comprender la agricultura de los tiempos bíblicos. El tiempo de lluvias comenzaba en octubre y duraba de octubre hacia marzo. Las lluvias tempranas en octubre y las lluvias tardías en marzo. Y de marzo a octubre nuevamente comenzaba el verano. Cuando Jesús maldice la hoguera, cuando Jesús lanza esta palabra de maldición sobre la higuera, fue comenzando el verano. Por eso el evangelista Marcos dice que no era tiempo de higos. Y la verdad es que no era tiempo de higos. Pero entonces, ¿por qué Jesús quería encontrar un fruto en ella? Yo te voy a explicar por qué. Porque la higuera en esa época, a principios del verano, lo único que daba era un primer fruto, una flor considerada fruto que se llamaba breva. Era el primer fruto de la higuera, que después, a medio verano, daría higos. De todas formas, quizás tú no sepas, pero hoy yo te voy a contar que el higo no es un fruto, sino una agrupación de muchas flores. Entonces, lo que Jesús quería encontrar, esa primera flor, la flor que era una breva, pero no había en esa higuera.
Esto ocurrió a principios del verano y solo halló hojas y un follaje verde, hojas tiernas, abundantes, que era una señal de que Jesús iba a encontrar allí la breva, ¿sí? O esta flor del higo, pero no encontró nada. El primer fruto del comienzo del verano era una promesa de que a mediados del verano habría fruto. A través de esta situación real, Jesús nos enseña que a veces somos como la higuera. Tenemos hojas frondosas, un follaje verde y deberíamos ya tener fruto, porque ese follaje, esas hojas son una señal de que ya debería haber fruto. Un fruto temprano, una flor que promete fruto. Pero la higuera aparentaba tener fruto y esto realmente es triste porque era una falsedad, solamente una apariencia, era una fachada, su follaje verde solo era una fachada, no había fruto. Qué tristeza que hay quienes tienen una fachada de ser espirituales, pero no hay un fruto que se pueda tomar, que no hay fruto del Espíritu Santo. Al acercarnos a esas personas, no hay fruto del Espíritu que pueda disfrutarse en el pueblo y para servicio del pueblo y para deleite del Padre. Qué triste aparentar algo que realmente no es. Qué triste aparentar algo que realmente no somos. El caminar con Cristo, te voy a decir algo, el caminar con Cristo no es de apariencias. El caminar con Cristo es una realidad en tu vida. Eso debe ser el caminar con Cristo. No es una apariencia. Hay mucha falsedad en estos tiempos, desafortunadamente. Hay mucha hipocresía y esto produce sequía en las vidas de las personas que solo aparentan, que solamente tienen una fachada. Hay mucha falsedad. Pero esto, si tú vives una vida así, como la higuera, solamente de hojas verdes, solamente de un follaje y sin fruto, te voy a decir algo, es una falsedad y esto trae sequía a tus vidas, a tu vida. Mucha gente muestra una fe, pero no hay santidad. Muestra una fe de fachada, pero no hay una real santidad. Esto produce sequía porque la gente no se desarrolla, porque los hermanos que viven así no crecen, no se desarrollan y no dan fruto. Esto produce sequía, ¿por qué? Porque la gente que tiene una fachada, todo se le traba, no crece, no avanza, no sube a otro nivel, porque Dios no opera donde no hay sinceridad, porque Dios no opera donde hay hipocresía. Por eso el Señor seca la higuera y por eso la maldice y le dice, nadie nunca más coma de ti. Por eso se seca la higuera. Por eso te digo que donde hay falsedad, hay sequía y no hay avance y no hay crecimiento y no hay fruto. Esta historia real tiene muchísimas enseñanzas. La higuera no va a dar fruto. El evangelista Marcos mezcla la historia de la higuera estéril con la purificación del templo para regresar nuevamente a la historia de la higuera. Voy a leerte Marcos 11, 20 al 26. Dice la palabra del Señor así. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tengan fe. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice y lo que diga será hecho. Se había secado desde las raíces esa higuera.
hasta las ramas, desde la raíz hasta las ramas estaba seca esa higuera, lista para hacer leña, lista para el fuego, no servía más. Estaba lista para ser cortada, hacer leña y llevarla al fuego. Un árbol que apenas 24 horas atrás o menos estaba frondoso, aparentemente lleno de vida, pero sin frutos. Así es como estaba la higuera. Y ahora estaba completamente seco. Seco por la maldición que Cristo le había dado. Seco por esa palabra de Jesús. ¿Quién podía ahora comer fruto alguno de ese árbol? De ahora en adelante, nadie. Estaba seco. ¿Quién se beneficiaría de dicho árbol? Nadie. Estaba seco. Absolutamente nadie podía ya tener el fruto de la higuera. Así se cumplió literal y completamente la palabra del Señor, tal y como lo había dicho. Maestro, dice Pedro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Acaso no escucharon lo que había dicho Jesús? ¿Acaso no escucharon cuando Él le dijo a la higuera, nunca nadie más coma fruto de ti? Claro que lo habían escuchado, pero no creyeron en su palabra, pero no creyeron que el maestro estaba hablando con fe. No creyeron que el maestro tenía poder en su palabra. No creyeron en Jesús, pensaron que Jesús estaba hablando a locas, al aire, sin sentido. No, el maestro cuando hablaba sacaba una palabra que llevaba poder. Y llegó poder, y ese poder transformó a la higuera en lo que era un árbol inútil. Árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. No le creyeron a Jesús y se sorprendieron. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estaban aprendiendo a confiar en el Señor, a creer en su palabra. Y por ello, nuevamente, se sorprenden al ver el cumplimiento de lo que el Señor había dicho. Se sorprenden a ver la palabra de Jesús. Se sorprenden a ver lo que Jesús les había dicho. No lo entendían, no creían que la palabra del maestro llevara ese poder contundente, ese poder fuerte. La palabra de Dios siempre se cumple, tal como el Señor había dicho. Siempre se cumple su palabra, siempre se cumple su promesa. Por eso tenemos que creerle y por eso Jesús insiste, tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. La palabra que se usa aquí en el griego es pistis, en griego fe, en español fe. Pistis en griego, fe en español. Y significa ser persuadido firmemente de una verdad. Ser persuadido firmemente de una verdad. ¿Sí? Eso es lo que dice Jesús. Tengan fe, tengan pistis, sean persuadidos firmemente de una verdad. Sean persuadidos, convéncete de esta verdad, que la voz de Jesús tiene autoridad, que la voz del Maestro tiene poder, que Él lanza una palabra y es hecho, porque Él lo ha dicho con autoridad y con fe. La fe es la seguridad de que eso es cierto, de que eso es certero. Esta es una lección tremenda para la fe, para nuestra fe. Jesús dice, tengan fe en Dios. Y cuando alguien está enfermo, tienes que seguir creyendo, tienes que tener fe que esa persona va a sanar. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la falta de trabajo, cuando vienen los problemas, cuando pierdes la cosecha, cuando estás en ruina, cuando vienen los problemas a tu casa, a tu familia, a tu matrimonio, tú tienes que seguir teniendo fe en el Maestro, que Él va a obrar y que está hecho lo que estás pidiendo. Tienes que seguir teniendo fe. Tener fe en Dios. Es decir, confianza
en Dios, que Él lo va a arreglar todo, que Él lo va a solucionar todo, que Él está obrando, que Él está operando con poder en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu iglesia, en el problema que tú tienes. La fe te va a garantizar que el milagro sea hecho en tu vida. La fe te va a garantizar que el milagro sea hecho en tu vida. Créele a Dios porque Él obra milagros, no lo dudes. Santiago 1:6 dice en la traducción, en la nueva traducción viviente, cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad divina. Y es tan, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida, y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Voy a volver a leer Santiago 1:6, porque es hermosa esta traducción. Cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. ¡Wow! Tener fe en Dios es creer que Él es tu sanador, es creer que Él lo puede todo, creer que Él es bueno, creer que Él quiere lo mejor para ti y que pase lo que pase, Él lo va a cambiar para tu bien, que Él te va a contestar tus oraciones, creer que Él es tu proveedor, que Él es quien te cuida. Pues les aseguro que si alguien dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace dudando, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Y regreso a este pasaje de Santiago 1:6, porque dice, cuando se lo pidan, asegúrate que tu fe sea solamente en Dios. Eso quiere decir que a veces tú tienes la confianza en algo más o en alguien más. Y Dios quiere que tu fe solamente sea en Él. Y no dudes, porque la persona que duda tiene la lealtad dividida. Fíjate lo que dice esta traducción. Tiene la lealtad dividida. ¿En quién y en quién? Una lealtad entre Dios y una lealtad entre el enemigo. El que no tiene fe está así, dividida su lealtad. Por un lado dice que cree en Dios y por el otro cree en el enemigo. ¿En quién crees tú? ¿Hacia dónde se va tu lealtad? Porque cuando dudas, tu lealtad no está con Dios. Tú no le estás creyendo a ese Dios poderoso, a ese Dios majestuoso, a ese Dios que obra milagros. Cuando tú tiemblas en tu fe, cuando tu fe se tambalea, entonces tu lealtad está hacia otro lado, hacia alguien más. Y eres como una ola del mar que no va a ningún lugar, que va y viene inestable, que es arrastrada y empujada de un lado a otro y no tiene estabilidad. ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Tener fe en Dios es creer que Él está ahí contigo, que Él es tu sanador, que Él todo lo puede, que Él es bueno, que Él no permitirá que nada malo suceda en tu vida, porque Él te va a rescatar siempre. Él va a salir al encuentro. Él es tu proveedor. Él es quien te cuida, pero tienes que creer con fe. Dice el evangelista Marcos. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Fíjate qué palabra tan poderosa. Todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Mira lo que Dios te dice. Dios te está diciendo, cree que lo vas a recibir. Y un poquito antes, un versículo antes, dice el evangelista, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de aquí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder, entonces sucederá. Mira lo que Dios te dice hoy. Habla como Dios habla.
Ese es el mensaje de Dios para ti hoy. Habla como Dios habla. Habla como Dios habla. Jesús no está diciendo, háblale a Dios acerca del monte. No, Jesús te está diciendo, tú tienes la autoridad y la fe, yo te la doy, te doy la autoridad, tienes que tener la fe. Háblale al monte, quítate, vete, quítate de en medio, apártate de mi camino y será hecho. Eso es lo que te está diciendo el evangelista. Apártate del camino, tú díselo, tú dilo con tu boca. Jesús no está diciendo, háblale a Dios acerca de la montaña de problemas que tienes. Tú tienes la autoridad para decirlo con tu boca. Háblale al monte, ordénale al monte, quítate y créelo. Y créelo. Dilo con certeza de que sucederá. Pídelo creyendo que lo vas a recibir. Pídelo creyendo que así es hecho. Créelo que lo vas a recibir. Lo que digas será hecho. Esa es la fe. Esa es la pistis de la que habla Jesús. Cree que sucederá. Cree que Él lo hará. Créele a Dios, hermana. Créele a Dios, hermano. Cree. Y si tú crees, muchas cosas serán hechas. Y tú vas a ver maravillado lo que Dios puede hacer en tu vida. Por eso decimos, yo declaro por fe. Porque es hablarlo también y creerlo y decirlo cuando estés orando. Cree que ya lo has conseguido cuando estés orando. Cree que ya lo has recibido cuando estés orando. La oración tiene el poder para resolver cualquier dificultad y vencerla. Amén. Puedes decir ahí en tu casa, amén, gloria a Dios, porque tengo esa fe y sé que en oración voy a poder resolver cualquier dificultad y voy a poder vencerla. Gloria a Dios. Puedes decir a ese monte de problemas que se mueva el mar y el monte se moverá. Los problemas o dificultades, por terribles que sean, serán quitados en el poderoso nombre de Jesús. Pero necesitas tener fe, necesitas tener fe. Y no podrán impedir que tu vida de fe en Dios crezca. Ningún problema va a poder impedir que tu vida de Dios, en Dios y tu fe en Dios crezca. Pero ¿qué pasa si la situación no cambia? ¿Qué pasa si en ese momento no pasa nada? Mira, te voy a decir algo. Cuando Jesús le habló a la higuera, no se esperó a que pasara. No se esperó. Jesús lanzó la palabra sobre la higuera y continuó su camino. Y continuó su camino Jesús. Pero él ya estaba seguro de lo que iba a pasar con esa higuera. Jesús ya sabía lo que iba a pasar con esa higuera. Él continuó su camino, lanzó la palabra y para él ya estaba hecho. Él ya sabía que se había secado, que eso ya era cuestión de tiempo. Por eso él no se asombró al ver que se había secado, él ya lo esperaba. Era por fe, porque él había hablado con autoridad y con fe. Dios es un Dios y su palabra siempre se cumple. Dios no es hombre para no cumplir su palabra. Ya ven, como dicen las mujeres, que los hombres siempre mienten y que no cumplen su palabra. Hermano, ¿qué pasó? Pero te voy a decir algo, también las mujeres mentimos y a veces no cumplimos nuestra palabra. Es decir, Dios no es un ser humano para no cumplir su palabra. Dios es Dios y siempre se cumplirá su palabra y siempre se cumplirá su promesa y nadie puede impedir que se cumpla. Él tiene todo el poder para hacer todo cuanto ha dicho. Entonces, ¿cómo es que no le vamos a creer a ese Dios poderoso? Es el Dios que rescata tu vida de la esclavitud. No has sido rescatado ya de la esclavitud. No muchos de ustedes han salido de drogas, de adicciones, de alcoholismo. No muchos de ustedes fueron rescatados de la manera de vivir vana y cruel que tenían. No muchos de ustedes fueron rescatados ya.
Por eso podemos creer en ese Dios poderoso que te rescató de la esclavitud, que te pasó de tinieblas a su luz admirable. Él es el Dios que abre camino en medio del desierto. Él es el Dios que abre el mar rojo en dos. Él es el Dios que resucita, el Dios que da vida. ¿Cómo es que no podemos creerle a ese Dios poderoso? Él es el Dios que hace posible lo que para nosotros es imposible. Por eso te digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán, dice Marcos 11. Esta palabra afianza nuestra fe, afianza nuestra confianza en el Señor. A pesar de lo difícil de la situación, a pesar de la crisis que tú estás viviendo, a pesar de que América Latina, México, no sé en qué país estés, incluso Estados Unidos, están atravesando por crisis económicas, hay recesión o hay inflación o estamos en crisis. A pesar de eso, tú tienes que seguir creyendo que Dios está contigo y te acompaña. Pero créelo con fe, creyendo que lo que le estás pidiendo y lo que estás diciendo lo recibirás. Amén, amén. Confía en el Señor. Ora y cree que lo que pidas va a suceder. Pero te voy a decir otra cosa. Orar no es suficiente. Tiene que ser con fe. Y tienes que pensar y actuar como si lo que pides ya está pasando. Imagínate que tú oras, los que están solteros, por una idónea. Y yo te pregunto, ¿ya tienes para la boda? ¿Ya ahorraste para la boda? ¿Ya estás trabajando para la casa, el departamento? ¿A dónde la vas a llevar a vivir? ¿Ya tienes para los muebles? No has hecho nada. Entonces no tienes fe. ¿Cómo pides a una idónea si no estás trabajando para cuando ella llegue? Tú ya tienes que tener las cosas por fe, porque Dios te la va a dar. Es como si la chica está pidiendo un idóneo y no se ha puesto a dieta para el vestido. Entonces no hay fe. Si tú quieres recibir algo, tú empiezas a pensar y actuar como si ya lo hubieras recibido. Ponte alegre, ponte a dieta, come saludablemente, haz tus ahorros porque una boda viene en camino. Amén, gloria a Dios. Es más, te digo a ti, ¿quieres una idónea? No tienes ni la lonchera para que ella te eche el lunch. No, hermano, ya vas muy atrasado en la fe. Dios quiere que actúes y pienses como si ya lo hubieras recibido. ¿Qué necesitas que pase en tu vida? Pide, ora y cree y lo recibes. Lo que pidas con fe, sin dudar, lo vas a recibir. Te dije al inicio que esta prédica se llamaba frutos, fe, perdón y adelante. Nos falta un ingrediente para que las cosas sucedan en tu vida. Y cuando estén orando, perdone lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. Si usted le pidió algo a Dios y nunca recibió lo que deseaba, es comprensible que ahora pueda preguntarse, pero Dios, ¿por qué no me escuchaste? ¿Por qué no en realidad no me estás escuchando? ¿Qué es lo que pasó si yo pedí con fe? Dijiste que si pedía con fe, tú me lo darías, pero ahora no encuentro esto. Parece que tu oración no fue contestada. ¿Cuál fue la situación que impidió que tu oración no llegara al Padre? Quizás no habías perdonado. Pide con fe, pero antes perdona, para que tus oraciones no sean estorbadas. Quizás ahora si tienes fe y si crees por alguna razón no has perdonado. Hoy es el tiempo de perdonar. Hoy es el día que el Señor te trajo a este lugar, te trajo a esta transmisión para que tú entiendas que tienes que perdonar. Y hay alguien a quien tú tienes que perdonar, para que tú también seas perdonado, para que tú también seas perdonado. Y aquí es donde el orgullo, como
entra como un arma letal contra tu fe. Aquí es donde el orgullo de no querer perdonar acaba con tu fe, acaba con tus oraciones y las cosas que tú pides al Padre no se hacen porque aún guardas en tu corazón bastante falta de perdón. Porque Jesús te dice, ora al Padre, pero perdona. Orando, perdonando, si no las oraciones no van a ser contestadas. Perdona para que el Padre te perdone. Tú ya fuiste perdonado. Cristo te perdonó en la cruz del Calvario, dejó tus pecados, fuiste perdonado y eres salvo por gracia. Has alcanzado la vida eterna por la sangre de Cristo. Ahora solamente te queda perdonar. Yo sé que quizás has sufrido bastante y quizás tú has tenido una vida muy difícil, pero perdonar no es una emoción. Y perdonar no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Fuiste rescatado, fuiste rescatada. Ahora perdona. Perdonar es liberar. Liberar esa deuda que tienen contigo. Sí, hay alguien que te ofendió. Sí, hay alguien que te insultó. Sí, hay alguien que te dañó. Tiene una deuda contigo. Pero así como el Padre liberó en Cristo la deuda que tú tenías y fue pagada esa deuda, así ahora te toca a ti liberar a esa persona que te ofendió y a quien tú tienes que perdonar. Tienes que soltar a esa persona que te causó daño, tienes que cancelarle esa deuda. ¿Qué hay en tu vida? ¿Violencia? ¿Rechazo desde el vientre de tu madre? Quizás abusos, quizás abandono de tu padre, se fue y no lo conociste. Quizás abusos físicos, verbales o sexuales. Quizás abandono, quizás ofensas, quizás infidelidades, engaños, dolor, amargura, matrimonios rotos, traiciones. No sé qué es lo que estás viviendo. La herida sigue abierta y cada vez que tú recuerdas eso que te hicieron, se te llenan tus ojos de lágrimas y cada vez que tú recuerdas eso, tú te pones triste o enojado o tienes ganas de venganza y lloras cuando lo recuerdas. Vuelves a sufrir, a llenarte de dolor, de amargura, de celos y de ira y te prometes a ti mismo que nunca vas a perdonar. Conocí a una mujer a la que yo le estaba hablando del evangelio, la estaba evangelizando y ella no quiso perdonar y le habían hecho daño y me dijo, a esos que me hicieron daño nunca los voy a perdonar, así me muera y me lo lleve a la tumba. Y efectivamente no quiso perdonar y no quiso aceptar a Cristo porque no quiso dejar su pecado de falta de perdón. Recuerda una cosa, si tú te reconciliaste con Dios, ahora reconcíliate con tus hermanos. Si tú ya te reconciliaste con Dios, ahora te toca reconciliarte con tus hermanos, con tu prójimo, con las personas con las cuales tú no estás reconciliado. Porque si no lo haces, estás en cero en el cristianismo, porque el cristianismo es práctico. Si sigues en el pasado, te voy a decir una cosa, sigues en Radio Recuerdo, sigues cantando esas canciones de dolor, de herida, de despecho, de traición, sigues en Radio Recuerdo, sigues en el pasado. Y te digo una cosa, dicen por ahí que recordar es volver a vivir. Y cuando tú recuerdas lo que te hicieron, vuelves a vivir. Por eso se llama resentimiento, porque vuelves a vivir. Y entonces esas heridas del pasado están aquí en el presente y tú las traes al presente porque no has perdonado. Y Dios te quiere usar, y Dios te quiere bendecir, y Dios te quiere levantar con poder y restaurar y prosperar y contestar tus oraciones. Pero tú no quieres perdonar. Y es necesario que tú perdones para que pases a otro nivel. El Espíritu te dice hoy, tienes que perdonar, así como yo ya te perdoné, dice el Padre. Ningún dolor, cualquiera que sea la causa, podemos guardarlo.
No puedes adorar si no has perdonado. No puedes prosperar si no has perdonado. No puedes tener libertad de espíritu si no has prosperado. No pueden ser contestadas tus oraciones si no has perdonado. Hoy yo te invito, toma una decisión de perdonar. Toma esa decisión de perdonar. No es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. Hoy te invito, toma esa decisión de perdonar. Haz una lista de las personas que te ofendieron, que te dañaron, que te traicionaron, que te rompieron el corazón. Haz una lista de esas personas, de todos aquellos que te hirieron durante toda tu vida, desde el vientre de tu madre hasta el día de hoy. Y arrepiéntete delante de Dios de guardar esta falta de perdón en tu corazón y por el pecado de juicio, porque tú has juzgado a esas personas y a ti no te toca juzgar. Expresa tu perdón de forma verbal. Delante de Dios, de rodilla, dobla tus rodillas y dile al Padre, perdóname por lo que he hecho. Perdóname por no perdonar. Hoy quiero perdonar. Y al Padre dile, perdono a fulano de tal, perdono a tal persona, perdono a este, perdono a la tóxica, perdono al tóxico por lo que me hicieron. Los perdono. Padre, me cuesta perdonar. Tú le puedes confesar eso al Señor. Me cuesta perdonar, pero ayúdame a hacerlo porque no quiero que esto estorbe mi relación contigo. Porque no quiero que esa falta de perdón sea lo que impide que mis oraciones lleguen hasta ti y sean contestadas. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, de amargura, de odio y de falta de perdón. Y perdónate a ti mismo, porque a veces cargamos con la falta de perdón hacia uno mismo. Dice el profeta Jeremías, en Jeremías 29:11, Dios te dice así: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bien y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, planes que no son para tu mal, para darte un futuro lleno de esperanza. ¿Qué tiene Dios para ti hoy? Tiene todo lo bueno, tiene un futuro lleno de esperanza, un futuro de confianza, futuro donde tengas amor, plenitud. Por eso Jesús dice, crean en Dios, créanle, porque el Señor quiere que des frutos, no quiere que nada más tengas un follaje de apariencia, quiere que des frutos, y uno de sus frutos es el arrepentimiento y el perdón, el amor, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Quiere el Señor que tengas la fe, la certeza plena y certera de lo que vas a pedir, lo vas a recibir. Sea lo que sea, porque Él es un Dios de poder y tú tienes que tener esa lealtad hacia Él, que tu fe esté solamente con Él. Perdonar es algo más que el Señor te pide. Frutos, fe, perdonar y adelante, mis hermanos, adelante, mis hermanas. Yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Yo sé que el Señor hoy te está llamando a que des fruto, a que creas lo que te da y a que creas en su palabra, a que creas que recibes lo que le estás pidiendo, porque Él es un Dios de poder. Y también el Señor te está llamando a perdonar. Perdona, suelta eso. Hoy ponte a cuentas con el Padre. Hoy dobla tus rodillas antes de dormir y haz la lista de esas personas a las cuales les sueltas el perdón, sueltas la carga y se la entregas a Cristo y Él te va a ayudar a perdonar. Así te hayan hecho un daño muy grande, el Señor te va a ayudar a perdonar, te va a aligerar la carga. Él tiene planes de esperanza para darte un buen futuro. Amén. Vamos a orar. Quiero orar por ti. Acompáñame a orar. Padre, te doy gracias por las personas, por los hermanos, las hermanas, la iglesia que hoy se unió a esta transmisión.
Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo siga hablando a esos corazones, que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra lleve fruto. Yo sé que así será porque así dices tú, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra siempre lleva fruto. Tu palabra no es como esa higuera estéril, Señor. Hoy te pido, Señor, que vengas rompiendo los corazones de aquellos que no han dado fruto, de aquellos inmaduros, de aquellas inmaduras que aún no se atreven a dar fruto. Padre, toca esos corazones, transforma esas vidas. Aquellos que no tienen la lealtad fija en ti, porque a veces creen en otras cosas o en otras gentes, o creen en el enemigo y no tienen la plena certeza en ti, Señor. Perdónalos y convócalos, Señor, a tener fe. Llámalos, Padre, y transforma sus corazones para que tengan una fe completa en ti, Señor. Oh Padre, yo te ruego, Señor, que tú vengas, Señor, obrando y quebrantando en los corazones, que vengas quebrantando en esos corazones que no han querido perdonar, que no han querido soltar el perdón, que no han querido perdonar la deuda. Padre, ven obrando en esas vidas para que puedan perdonar a quien les hizo tanto daño. Ven sanando las heridas, Señor Jesús. Tú eres el que vino a restaurar y a sanar y a rescatar lo que se había perdido. Ven sanando las heridas, ven sanando esos corazones, ven restaurando que no quede ninguna grieta, que no quede ninguna cicatriz, Padre. Y ven llamándonos al arrepentimiento. Gracias porque tienes planes de bien para nosotros. Gracias porque tienes un futuro lleno de esperanza para nosotros. Gracias, Señor, porque si seguimos tu palabra, vamos a ser como una higuera que a mediados del verano estemos dando el fruto que tú quieres ver en nosotros. Gracias por nuestras vidas, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que hoy nos ministra, que nos guía y nos consuela. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Regresamos la transmisión, los micrófonos y las cámaras con nuestro hermano, el apóstol, pastor Wilmer Virula. Allá en Cristo Vive en Mí TV. Dios les bendiga.